Corrupción, palabra que en el mundo y en el país ha contaminado a presidentes, a ministros, a sindicalistas, a empresarios y además personas. Esos individuos que con su angurria miserable le roban a las personas oportunidades de prosperidad y de riqueza. Los perseguimos, los investigamos, los denunciamos y los vamos a joder para que no te sigan engañando y sigas creyendo en ellos. Hace 3 meses empezamos con el primer proyecto de Cuscache, una asociación civil anticorrupción que tiene por finalidad realizar proyectos de impacto en esta materia. El primer caso que encontramos fue el de Roel Sánchez Sánchez, hoy electo gobernador de Arequipa. A este señor le encontramos 15 investigaciones cuando en realidad tenían 14. Este solo error fue imperdonable porque en el Perú el error es mortal y automáticamente la sola equivocación en una investigación hizo que prácticamente Roel Sánchez Sánchez fuera inocente de todo. El Perú tiene millones de personas en estado de pobreza y la seguirá teniendo mientras nosotros, los ciudadanos, continuemos llevando al poder a este tipo de individuos. Y es que el poder debe ser muy rico para que personas que tienen mucho dinero quieran acceder a él, comprando incluso el halago. Este es el caso, por ejemplo, de César Acuña, que realiza campañas millonarias, que solamente presume, lo único que presume, es de tener dinero. Quizás es lo único que tenga. Estas campañas portátiles compradas son tan edulcoradas y falsas como programas, por ejemplo, de Andrés Hurtado, que no engañan a nadie y que simplemente juegan con la pobreza del Perú. Es muy difícil que una campaña como esta pierda, pero no va a ganar por convicción, sino va a ganar por compra, que es la misma lógica de la corrupción. Casos como estos también son los de Joaquín Ramírez. Cuando uno llega a Cajamarca, lo primero que encontraba en la campaña era un letrero diciendo bienvenidos a esta ciudad. Ya sabíamos quién era el dueño. Y entonces ese tipo de personajes nos llevan a ponernos la mano en la cara y decir, ¿por qué? ¿Por qué carajo actuamos así? ¿Cómo explicar la elección de Wilfredo Oscorim en Ayacucho, que tiene más de 50 investigaciones en fiscalía por delitos como corrupción, lavado y tocamientos indebidos? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar el caso de Luis Torres en Tacna? Gracias a él debemos ser el primer país del mundo que tiene una autoridad presa por corrupción. Seguramente ese tipo de personas se llamarán luchadores sociales o perseguidos políticos incluso. La realidad es que solamente existe una frase que explica esta situación.
La política en el Perú está muy jodida. También la capital, que se ufana de ser más preparada e inteligente que las demás provincias, tuvo un personaje, un individuo de una catadura moral despreciable, que nos alegró, según algunos. En realidad no nos alegró, era un personaje miserable. Estamos hablando de Gonzalo Alegría, una persona que hizo ver la agresión a una mujer de 77 años como un cargo menor frente a lo que le indilgó su propio hijo. Y este señor fue premiado con 300.000 votos. 300.000 hipócritas hay en esta ciudad, o tal vez más. Al final, la gran capital tuvo que decidir entre tres personajes de escaso contenido. El primero de ellos es el matón de barrio, una persona que le encanta gritar pero que se calla ante la corrupción de su partido o la de su patrón de turno. Luego, un exfutbolista insípido al que no se le conoce ninguna campaña exitosa, ni gestión tampoco. Y finalmente, un empresario del que ya nadie se acuerda sus antecedentes y que cree ser él el saber personificado. Esos tres fueron los candidatos preferidos por los limeños. A diferencia de casos anteriores, la situación de Puno parece ser distinta. Me refiero al electo gobernador de esa ciudad, Richard Janco, quien me llamó durante la campaña para señalarme que en su caso habíamos cometido un error. Sus buenas maneras, que captaron el real sentido de transparencia de Cuscache, me lleva al convencimiento que Puno eligió bien. Ojalá no nos equivoquemos con usted, señor Janco. Esperanza y confianza es lo que necesitan las personas de este país. Esperanza para saber que existen individuos como nosotros que nos atrevemos a hacer un cambio, que estamos dispuestos a cruzar la línea y meternos en líos. Confianza en que no los defraudaremos. Cuscache es una asociación de personas comunes, como usted, como yo, que estamos dispuestos a cambiar e incidir en la política para que no se meta en nuestras vidas. Para que esos políticos de siempre, esas personas que engañan a la población, nunca más tengan espacio en un gobierno.